Bueno, yo le invito a que vayamos a Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Vamos a meditar en las escrituras en esta mañana. Amén. Espero que venga muy dispuesto para escuchar la voz de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Amén. Dice ahí la palabra del Señor. Espero que esté muy atento y no se vaya a dejar robar este tiempo de parte de Dios. Dice ahí la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así brillen vuestras buenas acciones. Amén. ¿Qué significa tener una buena luz? El tema que hoy vamos a trabajar titula manteniendo una buena luz. ¿Sí? ¿Qué significa tener una buena luz? Que nuestra luz sea bien usada. Aparte de que nosotros debemos tener unas características muy especiales para poder alumbrar, para poder dar esa luz que necesita el mundo, tenemos que llenarnos del Señor para que esa luz sea permanente, constante, que sea algo vigente. Amén. Y sea algo perpetuo. La luz debe brillar de una manera permanente, constante y perpetua. ¿Sí? Algo que debemos entender es que la luz, así como la de las estrellas, duran miles y miles de años y un momento se apaga. ¿Sí? Porque tienen suficiente energía y sustenta un sistema planetario, una estrella. En este caso nosotros tenemos nuestra estrella llamada Sol. ¿Sí? Existen diferentes tipos de sistemas planetarios. En estos días yo miraba un sistema planetario que descubrieron que es un sistema binario, tiene dos estrellas. ¿Sí se imaginan en el horizonte uno poder ver dos soles? ¿Sí? Nosotros tenemos un sol. Así como hay planetas como Marte que tienen dos lunas. ¿Sí? Y esos soles no se apagan porque brillan y duran demasiado tiempo porque tienen suficiente energía. Ahora nosotros tenemos este sistema de iluminación, las lámparas. Unas tienen un grado de duración que o puede ser terminado por un cortocircuito o por su periodo de duración, que puede durar de un mes, 2 meses, un año, 6 meses. El grado del uso que nosotros le demos a ese sistema de iluminación. Pero cuando hablamos de términos espirituales, la iluminación que nos da el Señor, el poder de luz y de energía que nos da el Señor, es más que suficiente para que tú y yo podamos brillar durante años. ¿Cuántos lo creen? Quiero leerle aquí lo que tengo en mi estudio. Dice: definitivamente hemos concluido que en un lugar para estar bien iluminado necesita de buenas lámparas. Para ello adecuamos un buen sistema de electricidad que dé soporte efectivo a ese sistema de iluminación. Porque donde no hay iluminación, ¿hay qué? Hay obscuridad. En donde no hay luz, hay tinieblas. ¿Y a quién le gusta vivir en tinieblas? Es más, la obscuridad es sinónimo de temor, es sinónimo de miedo. Hay gente que le da miedo apagar la luz porque se queda en oscuridad. Yo le invito a los señores padres de familia que trajeron a sus hijos que por favor le indiquen a los niños es que se escucha mucho ruido y quiero que se concentre. Quisiera también que por favor me ayudaran apagando estos ventiladores para que podamos tener buena concentración del mensaje. En la antigüedad
se requería de buen aceite para que las antorchas, lámparas o mechas tuvieran un buen periodo de duración. Y también asimismo la iluminación que requerían dichos lugares. Es importante recordar en el requerimiento de Jesús a nuestras vidas que debemos ser buena luz, y nos indica cómo esa luz puede brillar y puede irradiar. ¿Qué acabo de decir? Acabo de nombrar una parte de una palabra: irradiar con luz todo un lugar. O sea que para que una luz tenga un buen aprovechamiento, debe ser bien puesta. No se puede colocar debajo de la cama, no se puede colocar debajo de la mesa, sino que se coloca sobre, y a veces hasta en un lugar mucho más alto que la cama y que la mesa, para que se pueda aprovechar de una manera correcta la iluminación. Amén. Y a eso nosotros le llamamos irradiación. Se puede irradiar ondas de sonido, pero también se pueden irradiar ondas de luminosidad. Entonces mire lo que podríamos decir también. En Mateo capítulo 25 versículos 1 al 13 nos encontramos con una historia. ¿Cuál es esa historia? La historia de las 10 vírgenes. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de las 10 vírgenes? Eran 5 sensatas y 5 insensatas. Que las insensatas cabecearon. ¿Y qué pasó con ellas? Se olvidaron de que venía el novio y no llenaron sus vasijas, sus lámparas de aceite. Y entonces resulta de que no tenían suficiente aceite para que pudieran alumbrar sus lámparas. Este texto bíblico nos habla claramente de que nosotros debemos vigilar de que tengamos el suficiente aceite para poder alumbrar de una manera correcta. La vida cristiana evangélica no fue diseñada para que esté en oscuridad. La vida cristiana fue diseñada para que sea luz. Tú y yo fuimos diseñados para que seamos luz en donde quiera que vayamos. Amén. Y por doquiera que vayamos debemos irradiar luz. En tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu vida personal, para los que te conocen como los que no te conocen y alguna vez te van a conocer, debemos ser luz. ¿Qué debemos ser? Luz. Amén. En Mateo capítulo 25 versículo 1 al 13 es un texto clave que habla del verdadero significado de lo que es tener aceite y tener luz. Y recuerde que esa luz que Dios quiere que nosotros mostremos no es como la luz del sol. Sí, dura eones, o sea, dura miles de años, pero en algún momento se apaga. Es un proceso cósmico que viven las estrellas, se apagan. También los bombillos o lámparas se funden, se apagan, o un cortocircuito las daña. ¿Cierto que sí? Dejan de existir. Así es nuestra luz. Así que mucho cuidado, porque la razón de ser de la iluminación tiene que ser que nosotros tengamos buen aceite para que podamos alumbrar de una manera correcta. Sigo leyendo, busque Éxodo capítulo 27, versículos 20 al 21. Éxodo capítulo 27 del 20 al 21. En el antiguo pacto nos encontramos con la importancia de las lámparas en el tabernáculo y lo que representaba para el sacerdocio esas lámparas. Éxodo 27 versículo 20 al 21 dice la palabra del Señor: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Cómo dice aquí? Para hacer arder de cuando en vez las lámparas.
que dice continuamente, o sea, constantemente, permanentemente, vigente, debían arder las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón, y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. O sea que es un estatuto y una ordenanza perpetua que el sacerdocio santo del Señor, vamos a ver si eso les dice algo a ustedes, estatuto perpetuo, que el sacerdocio santo del Señor permanezca encendido, activo. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, capítulo 1 versículo 6, ¿qué dice ahí en Apocalipsis? Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Lo que no debemos olvidar es que el estatuto para el sacerdocio es que permanentemente debe brillar la luz. Y le manda a quién Dios que esas luces no se apaguen: al sacerdocio. Pero luego nos encontramos con que la Biblia nos dice de que Jesús nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel. ¿Y dónde estábamos antes de que nos llamasen? En las tinieblas, practicando las obras de las tinieblas, en borracheras, en orgías, en celos, en chismes, en murmuraciones, en contiendas, en divisiones o disensiones, en herejías, en idolatrías, en inmoralidades sexuales, en hurtos, en homicidios, en todas aquellas cosas que la Biblia en Gálatas capítulo 5 del versículo 18 en adelante establece como que son obras de la carne. Usted lo ha llegado a leer, ¿cierto? Obras de la carne que ya no se deben practicar, porque el Señor nos ha llamado de tinieblas a su luz. ¿Y qué se hace en la luz? Pues todo lo contrario a lo que se hacía en la vida sin Cristo, o la vida en tinieblas. ¿Y qué es andar en tinieblas? No había revelación, todo nos era oculto, andábamos ciegos, hacíamos lo que bien nos parecía en la vida, deshonrábamos a Dios. Y deshonrábamos a Dios y no veíamos como deshonra. No es que yo no le veo nada malo. Cuando nosotros estamos cometiendo pecados y cuando estamos transgrediendo principios bíblicos y no le vemos nada malo, es que aún estamos ¿en qué? En tinieblas. No ha venido la revelación, no se ha quitado el velo. Pero es importante que si estamos recibiendo el mensaje de salvación, el mensaje por la palabra, entendamos que una vida apartada de Dios es una vida en tinieblas, es una vida sin revelación. Entonces ya sabemos que este testimonio perpetuo, este mandamiento perpetuo, es para ¿quiénes? Para todos nosotros, para todos los que hemos decidido seguir a Cristo, y para todos aquellos que, según Juan capítulo 1 versículo 12, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y hemos sido llamados a ser hijos. Y no solamente hijos, sino herederos del reino de los cielos, y también discípulos y reyes y sacerdotes. ¿Qué somos? Hijos de Dios, discípulos, reyes y sacerdotes. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo?
Entonces, no solamente este mandamiento era para Aarón y sus hijos, sino que ese mandamiento es para todos nosotros, los que hemos aceptado el sacrificio de Jesús. Y por ese sacrificio de Jesús hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. De este tema podemos definir lo siguiente. Primer punto: el sacerdocio requiere de una actividad o una actitud vigilante y comprometida. ¿Qué requiere el sacerdocio? Una actitud vigilante y comprometida. Vamos a Levíticos capítulo 6 versículo 12 al 13, por favor. Levíticos capítulo 6 versículo 12 al 13. Amén. ¿Cuántos están aquí? Versículos 12 al 13. Amén. Vamos entonces a leerlo. Dice allí la palabra del Señor: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña de vez en cuando. ¿Qué dice la palabra? Cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué pasará con el fuego? No se apagará. ¿Qué significa eso? Miren, nosotros durante mucho tiempo hemos asociado a la gente, a factores externos, nuestro desánimo, o el que hayamos caído en un pecado, o el que estemos apartados. Miren, no, la culpa de esas situaciones, desánimo, aburrimiento, despropósito, pecado, o que no estemos perseverando en la fe, no es asociado ni a templo, ni a ministerio de hombre, ni a líder, ni a hermano, sino que eso está asociado a que en algún momento de nuestras vidas nos desenfocamos de meterle leña al fuego. ¿Qué significa meter leña al fuego? Meter leña al fuego es devoción, meter leña al fuego es búsqueda, meter leña al fuego es congregarnos, meter leña al fuego es ayunar, meter leña al fuego es vigilar. Si hemos dejado de hacer esas cosas, es lógico que estemos desanimados, sino que la expresión común es: voy a buscar un lugar donde haya fuego, voy a buscar un lugar donde me impongan manos y yo resucite, voy a buscar un lugar en donde haya un hombre ungido que me ponga la mano y yo me active. Miren, si usted es una persona que se ha desconectado del poder de Dios a través de la oración, es lógico que esté buscando factores externos para activarse. Pero eso no lo va a llenar para siempre. En el estanque de Siloé, la gente que estaba allí, todo ese poco de enfermos, estaban esperando que alguien bajara y moviera las aguas. Alguien bajara, un ángel sacudiera las aguas para así poderse meter. ¿Y saben qué? Cuando me encuentro con esa narración de ese texto bíblico, me encuentro que Jesús había entrado en ese lugar, pero la gente estaba más interesada en que se moviera el agua y no estaban mirando a Jesús, el único que podía sanar sus vidas. Jesús estaba ahí en medio de todo ese poco de cojos, leprosos, enfermos, mancos, pero todos estaban atentos a que se movieran las aguas religiosamente. Puede venir un hombre a ungirte con aceite para cohetes de la NASA, y si tú y yo no asumimos el compromiso de vigilar, de meterle leña al altar, pueda que el fuego nos dure un ratico,
Pero el único que hace de que el fuego permanezca para siempre es el Espíritu Santo, que es poder y fuego. Y eso es lo que necesita la iglesia en todo tiempo. No dependa tu vida espiritual de cosa humana. No dependa tu vida espiritual de templo. No dependa tu vida espiritual de hombre. Dependa del Espíritu de Dios, que es el que aviva, el que enciende, el que activa, el que consolida tu fe. Amén, Palacio del Rey. Entonces, es un compromiso. Si usted quiere ser un buen sacerdote, amada iglesia, amado hermano, métale leña al fuego y tenga una actitud vigilante y comprometida. Comprométase con su fe. Su fe es algo personal. Su salvación es algo personal. Su salvación no depende de papá, mamá, hermanos, abuela, abuelo. Su salvación no depende de nada externo. Su salvación es un mover interno. Viene de arriba y se conecta con usted internamente desde el cielo. ¿Cuántos lo creen? Segundo punto. El nivel espiritual del sacerdote se va adquiriendo en el proceso de formación. Dios mandaba al sacerdocio para que fabricara el aceite y era aceitunas machacadas. Nosotros muchas veces pasamos por una parte de la Biblia y nos olvidamos de eso y nos desenfocamos. Antes de Jesús ir al Calvario, ¿qué hizo? Fue al monte de los olivos, fue al monte Getsemaní, también conocido. ¿Y qué significa Getsemaní? ¿Sí? Es en griego, Getsemaní en griego, y en español significa presa. ¿Y qué se hace en la presa? Alrededor de esa presa había un bosque de olivos, de olivos, y se tomaban esas aceitunas, esos olivos, ese fruto del olivo, y era machacado para así producir ¿qué? ¿Producir qué? Aceite. ¿Y qué significa el aceite? Significa unción. Ninguno de nosotros podemos comprar la unción. Ninguno de nosotros podemos pedir prestada unción. Por eso es algo personal, es un proceso divino en donde Dios nos forma, nos tritura, nos parte en dos a través de pruebas, tribulaciones, permanencia, constancia, vigilancia, perseverancia. Y así es que nosotros logramos la unción. Pueda que nos guste que nos impongan las manos, y es un mandato de Dios imponer manos. Pero ¿sabes qué? Eso no es suficiente para que tú y yo tengamos unción. La unción se obtiene en la prueba y en la comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Así como las 10 vírgenes, hubo 5 que perseveraron en cuidar su aceite, en mantener sus lámparas con aceite. Hubo otras que no, estaban allí despreocupadas. El Señor no viene, cabeceaban. Eso es puro cuento del pastor, cabeceaban. Ay, no, es que eso no es así. La vida cristiana no, uno tiene que tomar las cosas como suave. La Biblia dice que el cristianismo es de compromiso. La Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la salvación. Y muchos son los que prefieren la parte más fácil. Muchos son los que quieren la parte más suave, ¿cierto? Pero bendito y bendita, bienaventurados los que toman el camino correcto para ser probados, para ser transformados, para recibir la unción que necesitan en su diario caminar. ¿Cuántos están aprendiendo?
Tercer punto de este primer espacio que estamos desarrollando. Al tener buen aceite habrá buena luz y permanentemente brillará. ¿Sí o no? Y cuarto y último, no es posible un buen testimonio ante los hombres sin el carácter de Cristo. Sin la unción y el carácter de Cristo es imposible que seamos una verdadera iglesia. Y el silencio reinó. ¿Cuántos quieren ser la iglesia de Cristo? Entonces ahí donde viene el meollo del asunto. El carácter de Cristo y la palabra de Dios conjugadas en nuestras vidas, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo hará que nosotros seamos la iglesia verdadera y una iglesia de testimonio dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera del templo más bien. Aleluya. Cuando tú y yo nos llenamos de aceite, de luz, de la unción del Espíritu Santo, del carácter de Cristo, nos convertimos en buenos representantes. Y ahí sí que bendición que nos digan cristianos. Aló. Somos cristianos, ¿por qué? Porque seguimos a Cristo. Pero cuando asumimos nuestro sacerdocio con compromiso, el que nos digan cristiano ya va a ser algo más radical, porque va a ir ligado a nuestro carácter y a nuestro estilo de vida. Aleluya. Amén. Vamos a otro punto. Mire, de esta enseñanza podemos entender también que existen diferentes tipos de luz. Y espero que se tenga, por favor. De esta enseñanza podemos entender también que existen diferentes tipos de luz. Uno, la luz intermitente. Ay, la luz, ¿qué? Intermitente, que significa mitad de aceite. Ay, 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 diga conmigo, uy, uy, uy. O sea que hay gente que tiene mitad de ¿qué? De aceite. Y esos pueden tener la tendencia a convertirse en luz intermitente. Le leo, mire, son aquellos creyentes que tienen periodos de estar apagados y otras veces encendidos. Creyentes que arrancan un proceso y al poco tiempo se dejan estancar. Y en la línea de tiempo de sus vidas espirituales, sus avances son tardíos. O sea, no se ven mover, viven como estancados. No se les ve que avancen. ¿Alguien alguna vez ha llegado a ver un bebé de 2 meses con pelo en el pecho y bigote y barba? Levante la mano el que ha llegado a ver un bebé con pelo en el pecho, bigote y barba. Sería extraño, ¿cierto? ¿Sabe qué significa esa ilustración que le quiero dar? Es que ha llegado a pasar en la vida cristiana de que mucha gente puede haber crecido en la iglesia. Oiga, crecido en la iglesia, pero nunca han crecido en Cristo. Me hago entender. Llevan años en la fe cristiana, viven años en la fe cristiana, pero nunca experimentaron la transformación de su carácter, la transformación de su estilo de vida o el nuevo nacimiento, porque a eso Dios nos llama a nosotros. Si yo he nacido de nuevo, yo no ando coqueteándole al pecado. Si yo he nacido de nuevo, yo no le digo a estos mandamientos sí, a estos no, esto me conviene guardarlo, esto no me conviene guardarlo. No, el que ha nacido de nuevo ama la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. O sea, eso no es de que, ay, no, es que, no, esto que dice el pastor, eso que ahí no, eso a metro, eso no me conviene, entonces yo no lo guardo, ¿no? Una persona intermitente tiene esa tendencia, mantiene así, pum, 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 pum. Y lo que pasa es que Dios no nos ha llamado a que seamos luces navideñas. Oye, mi iglesia, Dios no nos ha llamado a que seamos luces navideñas. Dios nos ha llamado a que seamos luz permanente, constante. Amén. Ahora, otro aspecto muy importante.
El segundo punto, luz por cortocircuito. ¿Un cortocircuito emana luz, sí o no? Sí, así sea por un segundo. ¡Tian! Y se ve como que el destello, pero no dura siempre, sino que pum, se apaga. Daña, hace un daño y se apaga. Poco aceite significa la luz de cortocircuito. Es el creyente que estalla en emoción por su explosión momentánea o su carácter explosivo. Al poco tiempo hay que cambiarle de fusible o, en el peor de los casos, de bombilla. Son continuamente circunstanciales, o sea, viven a cada rato de las circunstancias. Lo mueven mucho las circunstancias, lo mueven las situaciones de alrededor. ¿Sí? Son volátiles y poco perseverantes. Viven esperando que alguien super ungido les imponga manos para poder sentir a Dios. Necesitan continuamente de que otros los activen. Bienaventurado y bienaventurada la mujer o el hombre que necesitan únicamente de que el Espíritu Santo sea el que los encienda. Si el Espíritu Santo te enciende, vas a vivir encendido toda tu vida. El poder de Dios te va a sostener, aún hasta en la prueba, aún hasta en la tentación. ¿Cuántos lo creen? Los bombilla fundida. Oiga, los bombilla fundida. Yo creo que es el resultado del cortocircuito y también de la intermitencia. La intermitencia y el cortocircuito provocan que haya una bombilla fundida. ¿Qué significa bombilla fundida? Nada en absoluto de aceite. Significa que es el creyente que vive una vida religiosa, que un pecado oculto lo fundió y anda aparentando ante los hombres espiritualidad. Su relación con Dios está rota y es someramente un religioso. Y les tengo una noticia: el evangelio no es para religiosos ni fanáticos. El evangelio es para gente práctica y consecuente, gente que quiera aplicar a su vida principios de reino, principios celestiales. Así que el evangelio no es de religiosos. Yo no estoy viviendo una religión. El evangelio no es para religiosos. Amén. Entonces el comportamiento de una persona bombilla fundida es a veces totalmente fariseico. Conoce la verdad, conoce una cantidad de cosas, pero no las está viviendo, no las está aplicando. Es peor aún, está ahí ocultando quizás un pecado. Cuarto y último, luz permanente. Ese es el deseo del corazón de Dios. Luz permanente significa buen aceite o suficiente aceite para alumbrar. Son aquellos creyentes estilo virgen sensata que quizás han pasado fuertes vientos y huracanes en sus vidas, pero su fe sigue intacta. Su pasión por Dios nunca se ha apagado y viven una vida resplandeciente ante Dios y los hombres. Son auténticos sacerdocios del tiempo de la gracia. Son auténticos sacerdotes del tiempo de la gracia. Ahora, yo te motivo, amada iglesia, a que nos confrontemos en qué grupo estamos. ¿En qué área estamos? Porque está bien dicho a través de este mensaje que sacerdote no solamente es el pastor y el equipo de líderes o los que sirven en la iglesia. Sacerdote es todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo y ha dicho: Jesús, yo quiero obedecerte. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies y yo quiero invitarte a la confrontación espiritual.